Cuando alguien dice que es ateo, parece que los demás escucharan. Maté a 6 millones de judíos y no necesito tu aprobación. Ahí hay un malentendido gigante. Es hora de aclararlo porque el exprocurador Alejandro Ordóñez salió a criticar al ministro de Salud Alejandro Gaviria por confesar que era ateo. Preguntó si alguien dejaría la salud o la educación de sus hijos en manos de una persona sin religión. Dijo que el ateísmo era el responsable de una cultura de la muerte. Y hasta... María Paulina de la Puya, esta periodista joven, aquí nos está diciendo que hubo una discusión entre Alejandro Ordóñez y Alejandro Gaviria. Y Alejandro Gaviria, como ministro de Salud, cometió unos errores contundentes por ser ateo, claro. Porque una persona atea generalmente tiene una cantidad de ideas absurdas, que es lo que no puede entender María Paulina. Y que la primera sería que Alejandro Gaviria es pro aborto, asesino. Y es la cultura de la muerte, lógicamente. Y eso es lo que Alejandro Ordóñez defiende. La cultura de la vida solo viene por la Biblia. Toda traza de moralidad viene de la cultura judeocristiana bíblica. La otra cosa que Alejandro Gaviria también hizo en su gobierno fue oponerse a fumigar la cocaína, cosa que también es la cultura de la muerte. Claro que es la cultura de la muerte porque eso trae muerte a los hogares, muerte a los jóvenes, soborno, destrucción, compra de institucionalidad, etcétera. Por eso es que un ateo generalmente es presa fácil del diablo, es presa fácil de ideas tontas. Sigamos escuchando a la periodista. Te insinuó que por ser ateo Gaviria era el responsable de la crisis de la salud. Claro, porque Dios hizo la ley 100. Ah, no, mentiras, esa fue obra del Mesías. Pero el ateísmo no es el origen de todos los males, como quiere hacerlo ver Alejandrito I. Y les queremos mostrar por qué. ¿Qué sugiere el incinerador de libros entre palabras? Primero, que ser ateo es reprochable porque la moral solo viene de la religión. Segundo, que las buenas decisiones solo pueden tomarse gracias a la iluminación de Dios. Y tercero... Pues sí, las buenas decisiones solo pueden tomarse bajo la iluminación de Dios. Oye, qué bien. La Biblia dice que el hombre necesita a Dios. Cuando el hombre no busca a Dios, María Paulina, el hombre se vuelve una bestia, no entiende la vida y termina autodestruyéndose. Eso es lo que esta periodista inteligente, pero esperamos que esa inteligencia la pueda utilizar para buscar la verdad y darse cuenta que finalmente es una cultura de la muerte, una cultura de la estupidez. De paso, ser ateo no significa una persona que no piense nada, no. Ser ateo es una persona que no va a tener la iluminación del poder de Dios, no va a tener la iluminación para hacer lo bueno, porque hay cosas que parecen buenas, como dijo el rey Salomón, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Creo que la religión nos convierte en gente moralmente superior, gente divina. Entre porro y entre pase y pase, el destituido exprocurador dice que un ateo es alguien que degenera a la sociedad y que además es cómplice de asesinato por aquello de que perpetra una cultura de la muerte. Pero nada de eso es cierto. Un ateo es una persona como usted o como yo, con una sola diferencia: no cree en ningún Dios. Y como usted o como yo, tiene los mismos derechos. Renunciar a Dios no significa dejar de ser una persona trabajadora, honesta y humilde. Tampoco es renunciar a ser una persona moral, con valores. Tampoco es renunciar a su capacidad intelectual. Primero de todo, María Paulina, el ateo no tiene ningún derecho, ni yo, ni tú, ni el creyente. Nadie tiene derecho a vivir sino a quien Dios le da la vida. Y como ateo, es una persona que Dios ha decidido quitarle la vida al final, después de la muerte. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado a la muerte segunda. Lógicamente María Paulina, por no haber leído la Biblia, no sabe nada de esto, que es tan importante que lo sepa, porque ella puede saber mucho de muchas carreras, pero no sabe de la cosa más importante, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Nadie tiene derecho a vivir. La vida viene de Dios. La Biblia dice que el cuerpo tuyo no es tuyo, es de Dios. Y si tú abusas de tu cuerpo, Dios te lo quita.
Y cuando uno piensa locura, Dios también finalmente le quita la vida. Porque Él es el que la da y la quita cuando Él quiera. Tampoco es renunciar a tratar a los demás con respeto. Es solo eso, no tener un Dios. Pero hemos llegado a un punto en que ser religioso parece ser el prerequisito para encontrar la aprobación en la sociedad. Como cuando a Maluma le dieron la medalla de Antioquia para probar que era un poeta. Esa es una medida falsa. Y ha sido tan dañina que se ha colado en la política con mucha facilidad. Por ejemplo, a Antanas Mockus le dieron palo en la campaña presidencial de 2010 cuando empezó a rondar el rumor de que era ateo. Nadie podía creer que un candidato presidencial en el país del Sagrado Corazón no creyera en Dios. Y en una entrevista a Santos, que era su contrincante, le preguntaron que qué tenía él que no tenía Mockus. Y él respondió: yo creo en Dios. ¿Ven cómo creen? Evidentemente hay candidatos lobos que se visten de oveja, y como saben que generalmente la gente quiere un candidato que crea en Dios, por lo menos en Colombia, mienten diciendo yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero es falso que crea en Dios y sigue siendo ateo y sigue siendo una persona que tiene unas ideas macabras finalmente. En Dios no lo salva a uno de ser incompetente. Fue una burda estrategia política, muy acorde con su programa presidencial. Y al pobre Mockus le tocó salir a decir que no, que él sí era católico y que incluso estuvo a punto de ser sacerdote. Así hubiera sido ateo, ¿por qué carajos tenía que salir a dar explicaciones? Pues por presión de grupo. Si aprobamos esas ideas sobre el ateísmo y sobre los ateos, los estamos anulando, les estamos quitando el derecho a participar en la vida pública. Y eso se llama persecución. Cuando usted... Yo sí creo que no podemos perseguir a los ateos, no. Ni tampoco creo que eso sea una persecución mortal, simplemente un concepto. Tenemos que ser tolerantes con las demás religiones, tolerantes con los ateos. El cristiano generalmente tolera a los demás. Nosotros predicamos que la prostitución es pecado, predicamos que el homosexualismo es pecado, pero los toleramos, viven con nosotros, caminan en las mismas ciudades que nosotros caminamos, y nosotros como cristianos no predicamos que hay que exterminarlos a todos. Eso es falso. Nosotros no perseguimos a los ateos, y la idea del cristiano es respetar al ateo y ayudarle que conozca la verdad. Quiere ser ministro de salud, probablemente requiera ciertas credenciales, quizá un título profesional con cierta especialización en política pública, con algún conocimiento administrativo y conexiones políticas. Su falta de religión no es un obstáculo, tampoco su color de piel, sus preferencias sexuales, que no soporte el jugo de guayaba. Ahora, el argumento también funciona al revés. Si la ausencia de Dios no lo descalifica, pues tampoco lo hace su presencia. Dios no trabaja en recursos humanos. Cuando hablemos del trabajo de alguien, pues hablemos de su trabajo, de lo que... Dios no trabaja en recursos humanos. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón, María Paulina cree en Dios. Yo creo que cada ateo que hay son personas que saben que Dios existe, porque de hecho declararse ateo es declararse que Dios no existe, pero lo está mencionando. Muchos de ellos, en el fondo de su corazón, creen que existe, solo que lo niegan porque no tienen la evidencia y se rebeldizan contra la idea de que por qué, si yo soy un ser humano, yo debo saber que Dios existe porque debe manifestarse en mi vida. Dios hace como quiere. Dios no está obligado a presentarse a tu cuarto a decirte aquí estoy para que creas en mí. Él quiere salvarnos a través de que creamos en Él, aunque no lo veamos. Hace de sus decisiones, de sus metidas de pata. Y no de si en el carro tiene una calcomanía que dice Dios es mi copiloto. Ser religioso o ser ateo no hace más grande ni más respetable a nadie. Entre la gama de colores es otro más. Las acusaciones de la Mecha Ordóñez son el producto de un país que ve con odio a cualquiera que lleve una bandera de otro color. ¿No te enseña la Biblia, Alejandrito I, que debes amar a tu prójimo? Hasta ahora nos venimos a enterar de que una de las excepciones del mandamiento era amarás a tu prójimo a menos que sea ateo. Lógicamente que tenemos que amar al prójimo y hay que amar a los ateos y orar por los ateos, pero eso no quiere decir que tengamos que decir el ateísmo es una cultura de muerte. El ateísmo es una cultura de muerte. Eso no es dejar de amar a una persona. Tú cuando ves tu niño que desobedece algo que está haciendo mal, tú lo llamas y le dices, papá, te amo, pero no puedes hacer eso, eso que estás haciendo está mal. Eso no quiere decir dejar de amarlo.